Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente, y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos desde el día de ayer. Lo estaremos hasta el miércoles de ceniza, lo estaremos leyendo de forma casi continua, excepto alguna que otra fiesta que tendrá lecturas propias. Y esto nos da la ocasión de apreciar el desarrollo de este Evangelio, cómo se despliega la buena noticia de Jesús, la cual ya fue enunciada en el Evangelio de ayer. Y nos encontramos hoy con un relato que es programático, un relato que merece toda nuestra atención por el lugar que ocupa dentro del relato de Marcos. Se trata de la primera salida pública de Jesús. En el pueblo de Cafarnaúm, donde Jesús ya reside, se despliega una intensa actividad misionera en el arco de un solo día. Y la primera tiene lugar el día de sábado en una sinagoga. Mañana seguiremos leyendo lo que ocurre a lo largo de este día, pero veamos la primera actividad de este día programa de Jesús, de su programa misionero. Siendo la primera, quiero subrayar, tiene un carácter programático. O sea, en este texto podemos distinguir algunos hechos que serán característicos de toda la actividad misionera del Maestro en este Evangelio de Marcos. Pues bien, estamos en la sinagoga de Cafarnaúm en un día de sábado. Es el día del culto sinagogal, se recitan las oraciones, se escucha la palabra de Dios. El pueblo vuelve a su identidad primera, reunido en asamblea. Y están allí los personajes que son Jesús, sus discípulos, los escribas, los maestros de la ley, el pueblo que se reúne cada sábado y en medio de ellos uno que está poseído por espíritus inmundos. Si observamos bien nuestro texto, podremos notar 5 rasgos de la actividad misionera de Jesús que están ya presentes en lo que acontece en esta sinagoga. Voy a enunciarlos uno por uno. Primero, Jesús es seguido constantemente por sus discípulos. El narrador de Marcos comienza diciendo: entraron en Cafarnaúm. Entraron, notémoslo bien. Jesús ya no anda solo. Es seguido por los 4 pescadores que acababa de llamar a la orilla del lago para que estuvieran con él. De aquí en adelante, el narrador del Evangelio referirá la historia de Jesús siempre en plural comunitario. Entraron, dice. Y este mismo verbo volverá a aparecer al final de este relato como un énfasis, en el versículo 29.
Habiendo salido de la sinagoga, fueron enseguida a la casa de Simón y Andrés. Entraron, fueron. No se dice Jesús vino, Jesús fue. Se dice entraron. Como pudimos verlo en el relato de ayer, la tarea principal de los discípulos que han sido llamados al seguimiento por Jesús consiste en seguirlo por donde quiera que él vaya. Esta es la primera y fundamental dinámica del discipulado: estar constantemente junto con Jesús y dejarse impregnar por su constante influjo. Veamos ahora el segundo rasgo de la actividad misionera de Jesús en este relato. Jesús enseña y lo hace con un notable impacto. En el mismo versículo 21 inicial de nuestro pasaje, dice el narrador que habiendo entrado el sábado, ellos entraron en la sinagoga, enseñaba. Aparece ahora el verbo principal, enseñaba. El verbo griego para decir enseñar es didasko, y la enseñanza será denominada como la didaje. Enseñar. Enseñar es la ocupación principal de Jesús. A esto se va a dedicar desde el principio hasta el final. Y una confirmación de esto es lo que va a decir de él el grupo de captores en la noche del Getsemaní, casi al final del Evangelio, en Marcos 14:49. Día y noche estaba con ustedes en el templo y enseñaba. Un detalle interesante del Evangelio de Marcos es que Jesús es el único al que se le llama maestro. Así tal cual, el maestro, el didáscalos. Ahora bien, el narrador de Marcos, en esta ocasión, no nos dice cuál fue el contenido de la enseñanza aquel día en la sinagoga. Esto es interesante. Él solo subraya el hecho de que enseñaba, un verbo que se va a seguir repitiendo constantemente a lo largo del Evangelio. Enseñaba. Marcos no pone en primer lugar el contenido de la enseñanza. Ya tendrá ocasión de hacerlo. Lo que pone ahora en primer lugar, en primer plano, es al Maestro Jesús, quien es reconocido como tal por parte de la gente en su primer día de misión. Es más, lo que parece importar en la manera de contar esta historia es el carácter de la enseñanza de Jesús. Y esta puede calibrarse a partir de sus efectos, del impacto que tiene para sus oyentes. Todo parte de la impresión de que el enseñar de Jesús ejerce sobre la gente reunida en la sinagoga un notable impacto. Dice Marcos que el pueblo quedó profundamente estremecido, quedó fuera de sí con el enseñar de Jesús. La gente queda descompuesta y va a requerir ahora de nuevos criterios para ponderar la enseñanza. Estaban habituados a escuchar cada sábado enseñanzas y la podían valorar, pero ahora estamos ante algo nuevo y la gente necesita nuevos criterios para ponderar. La enseñanza de Jesús genera estupor, lo mismo que va a ocurrir también con sus milagros, con sus obras de poder. La gente percibe en Jesús una autoridad que es fuera de serie y que es muy diferente de la enseñanza a la que ya estaban acostumbrados por parte de los escribas de su pueblo. Dice el versículo 22, estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que asombra a la gente? Pues el texto lo va a decir, la novedad. Al final del versículo 27, de nuevo en el estremecimiento de la gente, todos quedaron estupefactos y la gente se pregunta, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y ellos lo obedecen.
Analicemos la frase que pronuncia la gente, porque aquí ya vamos a tener el tercer rasgo distintivo de la actividad misionera de Jesús en el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, tercer rasgo, la enseñanza de Jesús es nueva y diferente. Es diferente porque es nueva. La gente ve, reflexiona y concluye. No es como los demás escribas, este sí tiene autoridad. Y al final repiten lo mismo subrayando una enseñanza nueva. Jesús enseña de una manera diferente. La gente sabe que los escribas conocen muy bien la Biblia, que la interpretan y que se la enseñan, sobre todo la ley de Moisés que está en el Pentateuco, y que sus maestros les educan con la finalidad de que el pueblo de Dios se comporte en coherencia con la voluntad de Dios. Pero este día, en Cafarnaúm, la gente se da cuenta de que la enseñanza de Jesús es diferente porque proviene de una autoridad singular. No es como los escribas de Israel. Y esto de lo cual la gente toma nota. La gran distancia que hay entre Jesús y los maestros de la época es un dato que va a ir agudizándose en la medida en que progrese el ministerio de Jesús. Más adelante, el Evangelio mostrará cómo estos mismos escribas, de los cuales se hace referencia ahora, las autoridades doctrinales del pueblo, serán ellos quienes rechacen a Jesús, acusándolo de blasfemo, diciendo que Jesús tendría un pacto con el demonio. Y peor, ellos se van a unir a los jefes religiosos de la nación, los sumos sacerdotes y el Sanedrín, para condenar a Jesús a muerte. Ya desde el primer día se nota la gran distancia que hay entre Jesús y los maestros de Israel ya conocidos. Pero veamos, ahora vamos al núcleo del relato. Entre el comienzo y el final vemos que se desarrolla un exorcismo. Al principio la gente se asombra por la novedad de la enseñanza de Jesús, lo mismo se vuelve a decir al final, pero ¿en dónde está la autoridad de esta enseñanza nueva de Jesús? Está en que expulsa a los demonios, en que vence al maligno. Esta es la acción poderosa de Jesús, que Marcos refiere con mayor frecuencia, y que distingue también la misión de Jesús, quienes son llamados para estar con el Maestro y para ser enviados con poder de expulsar demonios. Aquí los demonios son llamados con el calificativo de espíritus inmundos. ¿Qué es esto de espíritus inmundos? En el lenguaje bíblico, en el lenguaje bíblico, el término inmundo, impuro, connota una realidad profana, adversa a Dios, separada de Dios, en contraposición con Dios. Y espíritu indica una potencia fuerte, activa, que difícilmente se puede controlar o aferrar. En los evangelios, los espíritus inmundos aparecen como poderes que no son humanos, que reaccionan de manera personal, que disponen de un conocimiento especial, pero, sobre todo, que están en contraste con Dios. Son enemigos de Dios y le hacen daño a los seres humanos, sometiéndolos con su influjo negativo. Es claro que se contraponen al Espíritu Santo de Dios. Es el polo opuesto. Y ellos arrastran a la gente de un lado para otro, les roban su libertad, los dominan. Los espíritus inmundos son enemigos del proyecto de realización de cada persona. Pero Jesús es superior a ellos. Y con una sola palabra vence la potencia negativa de estos espíritus. Libera a las personas
de sus esclavitudes. Les restituye la libertad para que puedan gestionar su vida y caminar en el proyecto que Dios les ha asignado, el proyecto que les da su plena realización y para el cual existimos. Esta es una de las maneras como Jesús muestra que el reino de Dios es una novedad, es evangelio, es nuevo, que el reino de Dios está cercano con su poder liberador, que es aliado de nuestro proyecto, que es amigo del ser humano, que es la realización del plan creador de Dios. Y entonces, no solo la palabra potente, sino también el gesto poderoso es característico de la obra misionera de Jesús. Veamos ya el quinto y último rasgo de la actividad misionera de Jesús, como aparece programáticamente en este exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm. Notamos que Jesús tiene con Dios una relación especial, inédita, única. Y esto aparece subrayado en la confrontación de Jesús con los espíritus inmundos. Es a esto a lo que se refieren los espíritus impuros cuando son confrontados por Jesús en la sinagoga. Cuando Jesús los expulsa, ellos patalean. Dice el versículo 24, ¿has venido a precipitarnos en la ruina? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Ahora, esto que estaba en plural, espíritus inmundos, aparece en singular, hablan como una sola voz. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Esta frase se refiere a la misión y a la identidad de Jesús. Más adelante el mismo Jesús va a decir que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, en 2:17. Es más, en 10:45 dirá con fuerza que Él no ha venido para que los sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues sí, Jesús ha venido. Ha venido porque Dios lo envió con una misión bien precisa. Rescatarnos a nosotros, a todas las personas, a todos los seres humanos, del influjo negativo, destructor del mal. Aquí, que aparece personificado en el demonio, en los espíritus impuros. Y lo que los demonios dicen deja planteada la cuestión más importante del Evangelio. ¿Quién es Jesús? El demonio dice, yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Santo de Dios es equivalente a Hijo de Dios. Tú perteneces al mundo de Dios. Todo mundo, pero sobre todo los discípulos, son invitados a captar la identidad de la persona de Cristo, lo que está ocurriendo en Él para poder dar una respuesta verdadera sobre su identidad. Aquí quien lo dice es el demonio. Y curiosamente el demonio, que es padre de la mentira, en esta ocasión dice la verdad. Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Después serán los discípulos quienes tendrán que decirlo. Es más, es al discípulo al que le corresponde decir autorizadamente quién es Jesús. Y Pedro lo dirá en Marcos 8:29, tú eres el Mesías. Y lo dirá aquel centurión romano apostado al pie de la cruz, cuando viendo morir a Jesús dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pues sí, mis queridos hermanos, este es el pasaje de Marcos en el capítulo 1, versículos 21 al 28, el exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm en un día de sábado. La enseñanza de Jesús con autoridad, como aparece evidente en este relato, deja ver cuánto poder tiene el Maestro, especialmente para derrotar al maligno, enemigo de Dios, enemigo del proyecto que Dios tiene sobre el ser humano. Y podemos ver cuánto Jesús es capaz de restituirle con su palabra a cada persona la libertad, la autonomía y la dignidad. Y esto es posible porque Jesús está unido a Dios, porque es el Santo de Dios, porque es Hijo de Dios.
porque ha aceptado llevar a cabo la misión que el Padre le encomendó. El mismo demonio ya lo sabía. Sabía que iba a ser derrotado. Y esto lo tendremos que descubrir también nosotros, para poder acoger la obra de Jesús en nuestras vidas. La gente se da cuenta desde el primer día que Jesús es diferente, que haya una autoridad particular en su enseñanza. Esta autoridad, esta exusía, es su poder, no solo para decir cosas nuevas, sino para obrar algo nuevo en nuestras vidas, una transformación profunda, vencer el mal y desarrollar nuestro proyecto de vida. Los factores que caracterizan toda la obra misionera de Jesús, las formas fundamentales de su acción, de su autoridad y la unión particular que tiene con Dios en calidad de hijo suyo y que especialmente lo distinguen, han quedado expuestos desde esta primera escena de la misión en el Evangelio de Marcos. En primer plano, lo repito, no están los contenidos de la enseñanza, sino las personas y sus relaciones. Jesús, los discípulos, el pueblo, los escribas. Esta manera inicial de presentarse tiene una importancia programática para toda la actividad de Jesús. Y por eso ha ocupado un lugar especial, así lo ha decidido el narrador de Marcos. Este es el primer relato de la misión en el Evangelio. Y yo quisiera, para terminar, pedirles que tengamos muy presentes las palabras no solo sobre la autoridad de Jesús que deslumbra, sino lo que ocurre en el momento en que esta autoridad derrota al mal. ¿Has venido a destruirnos?, le preguntan. Yo sé quién eres. ¿Has venido a destruirnos?, pregunta el diablo. Y esta frase contiene también una catequesis positiva. Cristo es también una dulce ruina, el que destruye el mal. Y lo que Cristo arruina es nuestras excusas, nuestras justificaciones para convivir con el mal. Lo que Jesús vence es nuestra mediocridad, nuestro mundo hecho a veces de máscaras y de mentiras. Cristo arruina la vida engañada, la vida insuficiente, la vida agonizante. En el conflicto entre nuestro corazón de sombra y la luz de Cristo, vemos cómo Él viene con manos y ojos nuevos, como crecimiento de lo humano, de mi vida, como levadura que levanta la inercia, que le da soplo a mis alas, que me hace volar. Él como viento que empuja, como espina que quiebra mi falsa paz y que hace florecer la rosa del mundo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.